Teniendo en cuenta los conceptos analizados en las diapositivas anteriores y pensando en el tipo de estructura, una edificación tiene mayor resistencia sísmica si su estructura es sólida, simétrica, uniforme, continua, y para ello tendremos una guía para nuestro diseño sismo resistente siguiendo los siguientes criterios de diseño que ahora los pueden leer en esta diapositiva, pero que los iremos analizando y desarrollando en la segunda parte del video de esta clase. En esta oportunidad pueden ustedes ver que se trata de tener en cuenta la regularidad estructural y constructiva, configuración compacta de volúmenes, reducida esbeltez de volúmenes, evitar variaciones bruscas de rigidez, evitar el piso flexible, la formación de columna corta, utilizar sistemas bidireccionales, de resistencias bidireccionales, sistemas que sean hiperestáticos, que los entrepisos tengan una resistencia uniforme, prever junta sísmica, evitar uniones excéntricas, tratar a las losas como diafragmas rígidos y la importancia que tienen los suelos de fundación en el diseño de las mismas. Cuando hablamos de una construcción sismo resistente, se trata de diseñar y construir con una forma adecuada, con una configuración estructurada, los componentes con dimensiones apropiadas y los materiales con una proporción y resistencia suficiente para que pueda soportar la acción de las fuerzas causadas por el sismo, protegiendo, por supuesto, las vidas y las personas que ocupan esos edificios. Uno de los criterios de diseño es la regularidad estructural y constructiva. Observemos la diapositiva. Es importante que esto significa que es importante que el centro de masas M debe coincidir con el centro de rigideces CI. El centro de masas es el baricentro de las cargas gravitatorias o verticales, por lo tanto su ubicación dependerá de la distribución de masas. El centro de rigideces CR es el punto de un nivel o planta en el que aplicando una fuerza horizontal cualquiera como acción única, solo produce una traslación del nivel. La no coincidencia de estos dos, del centro de masas y del centro de rigideces, implica la existencia de una excentricidad E, que podría generar un momento torsor con peligro de provocar el giro del edificio. Si observamos los esquemas inferiores, en este caso deducimos que es importante alternar la orientación para obtener rigideces laterales similares. Fíjense la disposición de esta planta y fíjense la disposición de esta planta que es simétrica en su conformación y su regularidad estructural. Acá, por ejemplo, tenemos rigideces laterales distintas. Hay un solo plano resistente. Fíjense que es en esta dirección. Es importante en la planta alterar la orientación como se observa en esta planta. Tenemos en esta dirección algunos elementos que están respondiendo en esta dirección y cuando la fuerza sísmica actúa en esta otra dirección, tenemos elementos también actuando en esa dirección. Siguiendo con el criterio de regularidad estructural, la diapositiva muestra diferentes plantas con configuraciones diferentes, presentando plantas con problemas. Fíjense ustedes, todo en este sector tenemos plantas resueltas con los elementos estructurales que presentan problemas por su ubicación y la posible solución a esas plantas para evitar las excentricidades entre el centro de masa y el centro de rigideces.
Se recomienda favorecer la simetría en ambas direcciones para disminuir los efectos de torsión. Fíjense ustedes acá en esta planta el problema de tenemos un tabique y después resuelto con pórtico, y la posible solución es crear en ambos extremos esos tabiques ubicados para una adecuada ubicación de los elementos estructurales. En este caso tenemos un núcleo de circulación que no está centrado en la planta. Esta sería tendría un mejor comportamiento desde el punto de vista de la acción sísmica. Cuando tenemos los núcleos excéntricos, lo mejor sería separar del edificio a través de una junta total. Y en este caso también tenemos excentricidades debido a la tabiquería que está ubicado en un extremo del edificio. Lo mejor es separarlos de la estructura. Otro de los criterios de diseño sismo resistente es la configuración compacta en las plantas. En plantas que son muy alargadas, con una configuración no compacta, como observamos acá en algunos de estos esquemas que están en la diapositiva, pueden provocar efectos torsionales, ya que cuerpos salientes, por ejemplo, como ocurre acá o como ocurre en este caso de las plantas, pueden pivotear entre sí. Este es el pivoteo que se pueden provocar cuando son demasiado prolongados esos cuerpos salientes. Es recomendable en todos esos casos, y pueden producir estos daños, como se figura por ejemplo en esta planta en L, es recomendable la subdivisión de volúmenes mucho más pequeños y compactos, insertando juntas totales. Acá lo vemos, el edificio es muy largo, se coloca una junta total. Acá en esta conformación o configuración de la planta se colocan juntas en estos sectores, y acá frente a cada una de las propuestas de planta está la posible solución respecto a esas configuraciones propuestas. También es importante la configuración vertical, o sea, evitar las irregularidades que se pueden producir en altura. La sencillez, regularidad y simetría también es importante en elevación para evitar que se produzcan concentraciones de esfuerzos en ciertos niveles o pisos, o amplificaciones de la vibración en las partes superiores del edificio. El escalonamiento en altura es recomendable en el sentido de ir reduciendo la superficie, no hacer el edificio más grande en la parte, a medida que se eleva el edificio, sino al revés. Por ejemplo, este esquema del edificio, que es el edificio pirámide del Transamérica en San Francisco, como también otros ejemplos vistos en la primera clase, edificios de gran altura como el Sears, el Burj Dubai, van reduciendo su altura a medida que se elevan. Esa situación aumenta la estabilidad del edificio. También se produce esa mala respuesta de la estructura cuando hay una discontinuidad en los elementos verticales, observado en este edificio, por ejemplo, donde hay una mayor masa en la parte superior, y en este caso donde no hay una continuidad también en los elementos verticales. En esta diapositiva también se hace referencia a la variación en la configuración vertical. En este caso se muestran irregularidades verticales en la transición entre columnas, como se observa en la foto de la diapositiva. Las edificaciones con aumento vertical significativo de dimensiones y de masas requieren de un análisis especial, ya que presentan problemas por los efectos dinámicos debido a los sismos. La transición entre columnas de diferentes niveles
si las columnas varían bruscamente de forma, van a generar grandes esfuerzos y se presentan problemas de discontinuidad del acero longitudinal, ocasionando fallas en los nudos. Fíjense ustedes, acá vienen con una columna cuadrada o rectangular que se une a una columna circular, y la armadura de la columna de arriba está por la parte de afuera en el diseño de la sección tanto de hormigón como de acero en la parte inferior de la columna. El ejemplo muestra la mala colocación de la armadura de las columnas que generó el sistema como una articulación en el nudo que, por supuesto, ustedes saben que la articulación no transmite momento, y la falla de la columna de la parte superior por cortante. Entonces tenemos dos efectos por soluciones mal definidas en el proyecto. La figura 35 muestra la solución del refuerzo transversal de la armadura en la junta evitó el colapso de la columna, aunque sí se ve una falla en la unión, pero no colapsó la columna. Siguiendo con los criterios de diseño sismo resistente, también debemos evitar valores altos de esbeltez, pues pueden provocar momentos volcadores muy superiores a los momentos estabilizadores. Fíjense ustedes la configuración en la forma de este bloque con una esbeltez muy pronunciada. La esbeltez se encuentra condicionada por la zona sísmica y por el tipo de suelo. Sin embargo, este problema puede resolverse con un adecuado sistema resistente, combinando sistemas constituidos por pórticos exteriores flexibles, por ejemplo de acero, para absorber la excitación sísmica, y un núcleo interior rigidizado por riostras diagonales para soportar las presiones ejercidas por fuerzas horizontales. También en nuestro diseño o propuesta estructural frente a la acción sísmica es importante evitar variaciones bruscas de rigidez y de masas, porque generan una gran concentración de tensiones. Sabemos que siempre los esfuerzos se dirigen a las zonas de mayor rigidez. Por ejemplo, la configuración de pórtico y tabique se debe prever que haya continuidad en la altura. Fíjense en este sistema, tenemos pórticos y tenemos tabiques, donde toda la conformación en altura de un sector está hecha con pórticos, acá en este sector todo con tabiques, y acá de nuevo vuelve a aparecer con pórtico. O sea que hay una continuidad de esos elementos estructurales. No hay que alterar elementos de diferentes rigidez en el desarrollo de los pisos en altura. En este primer esquema se observa la regularidad en la configuración. En el segundo caso, hay variaciones de rigidez y resistencia, por lo tanto hay concentraciones de tensiones. Fíjense que acá tenemos tabique y pórtico por arriba. Acá aparece un sistema de pórticos y los tabiques por arriba. Entonces, esta configuración es la correcta, hay que evitar esto. Lo vemos también en los ejemplos de los edificios. Acá vemos una discontinuidad de los elementos y hay que pensar en diseñar con uniformidad de rigideces en toda la altura. Este es el ejemplo del edificio CEC o SEC en Taipei, Taiwán, donde hay una uniformidad de rigideces desde el comienzo hasta el final en función de la conformación del sistema elegido para el mismo. Otro de los criterios para tener en cuenta en nuestro diseño es evitar el piso flexible.
Las diferencias de alturas, ¿qué significa el piso flexible? Es la diferencia de altura entre pisos consecutivos, la ausencia de algún elemento estructural de la propuesta. Esta provoca la formación de pisos cuya rigidez y o resistencia es menor que el resto del sistema. Son sistemas desplazables e inestables. Observemos en la foto del edificio que tuvo una falla en el piso flexible de su planta baja, que sería el esquema. Acá tienen dos esquemas distintos, que podemos tener un piso flexible por una por una diferencia de alturas y planta libre, por ejemplo, o en este caso que se produce en un piso intermedio también por una diferencia de rigideces en el sistema. ¿Qué debemos hacer también dentro de la propuesta de nuestra propuesta sismo resistente? Es evitar el mecanismo de columna corta o viga corta. La falla se debe al hecho de que las columnas de un mismo nivel presentan similar desplazamiento lateral durante un sismo, pero al ser columnas más rígidas, de mayor rigidez, absorben mucho más fuerza lateral. Si la luz libre o altura de la columna, esto es la altura libre de la columna, está disminuida, por la fuerza cortante B, aumenta de manera inversamente proporcional ese efecto de corte B. Acá lo vemos en el esquema. Acá esa sería la luz libre de la columna. Pero a esa columna, al tener en este sector unido con una mampostería o con un tabique y en esta parte una carpintería, los sectores de esta columna tienen diferente rigidez. Entonces, es el sector en el que se produce la falla. Lo mismo ocurre con el sistema de vigas. Acá tenemos un sistema, generalmente dan en los edificios en altura, donde tenemos todo un sistema de mampostería, de pórtico cerrado con mampostería o tabiques de hormigón, donde hay un patio donde simplemente los dos elementos se unen a través de una viga. Eso sería el efecto de viga corta. Tiene esta viga en todo su desarrollo. Acá tiene una mayor rigidez donde está apoyada o solidarizada con la mampostería a este sector donde simplemente pasa la viga sola. Para que se entienda mejor el concepto de columna corta, tenemos en esta diapositiva distintas fotos que nos muestran el efecto de la columna corta. Fíjense ustedes acá esta columna, donde está la falla, donde ha habido una diferencia de rigidez entre la parte inferior que está cerrada, está unida a la columna a una mampostería, y la parte superior que está unida a carpintería. Es el lugar donde hay una diferencia de rigidez entre ambas y se produce el colapso. Una solución al problema es el adecuado confinamiento, como se presenta en esta foto. Les decía, el adecuado confinamiento de las columnas, estas paredes adyacentes que están pegadas, que están entre la ventana y las columnas, evita el efecto de columna corta. Dentro del sistema estructural, las columnas tienen mucha importancia porque son las encargadas de transmitir las cargas a las fundaciones y mantener en pie al edificio. Si falla una viga, el efecto es local, afecta principalmente al piso afectado, pero si falla una columna, afecta a toda la estructura. Lo correcto es como solución una columna fuerte y una viga débil, no como ocurre en este caso. Fíjense ustedes la sección de la columna y la sección de la viga. O sea que sería al revés. El diseño sería columna fuerte, viga débil, para que el daño, si se produzca en la viga, que sería un efecto local, y no en la columna, que afecta
a toda la estructura. La foto muestra el diseño inadecuado. El momento resistente total de la columna debe ser un 20% superior al momento de la viga. Otro de los elementos estructurales con los cuales hemos hablado, componentes estructurales, eran los sistemas horizontales, que están dados en este caso por los entrepisos, y les llamamos diafragmas, que son los encargados de recibir todas las fuerzas horizontales que se producen en cada uno de los niveles. Los diafragmas, además de trabajar a la flexión debido a las cargas gravitacionales, se comportan como una viga de gran altura en su plano respecto a las cargas horizontales. Fíjense ustedes acá en este esquema donde tenemos los elementos verticales de transmisión, pero esto que tenemos acá es el diafragma, que puede estar resuelto, por ejemplo, a través de un determinado tipo de losa. Cuando la carga sísmica actúa en esta dirección, este diafragma se comporta como si fuese una viga que tiene una gran altura. Esta sería toda la altura del elemento cuando la fuerza horizontal trabaja en esta dirección. Cuando la fuerza horizontal viene en esta otra dirección, entonces el diafragma se comporta como si fuese una viga de gran altura. Sería toda esta dimensión en esta dirección la altura con la cual estaría trabajando en la dirección de la fuerza horizontal marcada en el esquema. Para que el diafragma cumpla con esta función, es necesario que no romper la continuidad de la losa. Fíjense cómo ocurre acá en este pequeño esquema donde aparece un hueco, entonces la continuidad en esta dirección no existe. En esta puede existir en un sector, pero en este otro sector ya aparece un hueco. El material tiene que ser el adecuado, o sea, un entrepiso suficientemente rígido, que tenga un espesor suficiente, que las aberturas con las que podemos trabajar dentro de lo que sería el diafragma no supere el 20% del área bruta total de la planta, y que la relación entre el largo y el ancho del diafragma sea menor que 5. Recordemos que consideramos rígidos a los diafragmas en la hipótesis de cálculo, o sea que se debe considerar como rígidos a todos los diafragmas en la hipótesis de cálculo. Cuando proyectamos los elementos de uniones, tanto las vigas como las uniones de vigas y columna, se debe evitar en las construcciones que esas uniones sean excéntricas, particularmente, como les decía, las uniones de columnas y vigas. La excentricidad tiende a concentrar tensiones. Hay que tratar que los anchos de las vigas sean similares a lo de las columnas. O sea, por ejemplo, en este caso es demasiado ancho el ancho B de la viga con respecto a la columna. Acá vemos en esta construcción que se está cumpliendo de que el ancho de la columna tenga el mismo ancho que la viga. Las fundaciones son un componente muy importante en la estructura de un edificio. Son las encargadas de llevar las cargas al terreno de fundación. Por lo tanto, esta debe ser capaz de transferir las acciones sísmicas y gravitatorias sin que sea superada la capacidad portante del terreno. Por lo tanto, es importante el estudio del suelo, que dependerá de la altura, del peso y del uso del edificio que se está proyectando. El escoger un adecuado tipo de fundación dependerá de las características de la estructura, del estudio del suelo
y de la actividad sísmica probable del lugar en donde está ubicado ese edificio. ¿Qué podemos tener en cuenta para las fundaciones o qué debemos tener en cuenta para las fundaciones? En primer lugar, el estudio de los suelos, relacionado justamente con la mecánica de los suelos, donde se determinará la capacidad y las deformaciones del suelo de la zona. Debemos tener en cuenta la seguridad estructural relacionada con el comportamiento del suelo de fundación. El análisis estático y dinámico, que es la interrelación entre la superestructura y el suelo de fundación. ¿A qué llamamos superestructura? Es toda la estructura del edificio más las fundaciones relacionada con el suelo en donde va a estar apoyando esta estructura. Los cambios morfológicos que puede haber, ya sea por contenido de humedad o por asentamientos diferenciales en las características de ese suelo. Y después, ¿qué tipo de fundaciones? ¿Con qué tipo de fundaciones vamos a trabajar? Con plateas, placas, con pilotes, con los determinados tipos de fundaciones que dependerá de esas características del terreno. Las características dinámicas del suelo influyen en el efecto sísmico sobre la estructura. O sea, que el suelo es muy importante al momento de decidir el tipo de fundación que vamos a realizar. De todo lo analizado en esta clase, en función de los distintos criterios a tener en cuenta para el diseño de las estructuras sismo resistentes, podemos concluir que los daños en estas estructuras frente a la acción sísmica se producen en primer lugar, por un inadecuado diseño arquitectónico estructural, por una mala calidad de los materiales elegidos para la estructura, por deficiencia en los sistemas constructivos utilizados, por un deficiente estudio de suelos y por una deficiente supervisión de obra. Todos estos puntos debemos tener en cuenta a la hora de proyectar nuestras estructuras frente a cualquiera de las acciones que puede estar sometido durante su vida útil. Muchas gracias.